El convoy avanzó por el estrecho valle como una hilera de hormigas arrastrándose por una grieta en el hormigón. 5 vehículos blindados cargados con personal de operaciones especiales estadounidense, cajas de equipo y suficiente munición para arrasar una pequeña ciudad. El sol de la mañana acababa de aparecer sobre la línea oriental, pintando el terreno rocoso con tonos ámbar y óxido. Debería haber sido algo rutinario, simplemente otro viaje de suministro a través de territorio hostil. Pero la rutina tenía una forma de volverse catastrófica en un abrir y cerrar de ojos. El suboficial jefe Marcus Webb estaba sentado en el vehículo líder, observando el terreno elevado a través de gafas de sol polarizadas. 22 años en los Navy SEALs le habían dado un sexto sentido para el peligro. Y ahora mismo, esa sensación le gritaba a través de cada nervio de su cuerpo. El terreno era un ejemplo típico de zona de emboscadas. Muros empinados a ambos lados, maniobrabilidad limitada, innumerables escondites donde los cazas enemigos pueden lanzar una lluvia de bombas sobre los objetivos que pasan. «No me gusta esto», murmuró en su radio. «Demasiado silencioso». Detrás de él, en el segundo vehículo, la suboficial de primera clase Jada Morales ajustó su portaplacas y revisó su rifle por tercera vez en 10 minutos. A sus 29 años, era más joven que la mayoría de los hombres de su unidad, pero su reputación se había forjado en el crisol del combate en 3 continentes. Cabello oscuro recogido en un moño táctico, ojos marrones que no se perdían nada y un historial de tiro que hacía que los instructores de Quantico movieran la cabeza con incredulidad. No se suponía que ella estuviera aquí, al menos no oficialmente. Su tarea principal era el análisis de inteligencia, sentado en habitaciones con aire acondicionado, estudiando imágenes satelitales y creando paquetes de objetivos para que los operadores los ejecutaran. Pero cuando al convoy le faltaba un tirador calificado y alguien mencionó que podrían estar atravesando un territorio en disputa, ella se ofreció como voluntaria sin dudarlo. «Relájate, Webb», se escuchó la voz del teniente comandante James Pritchard por la radio. «Intel dice que esta área ha estado tranquila durante semanas. Terminará en 20 minutos». Los ojos de Jada se entrecerraron. En su experiencia, la información que decía que las cosas estaban tranquilas generalmente era información que no había sido actualizada a tiempo para salvar vidas. Ella se movió en su asiento, ajustando el rifle personalizado que descansaba entre sus rodillas. No era un modelo militar estándar, una plataforma modificada que ella misma había construido durante años de refinamiento. Cañón más largo para mayor distancia, disparador personalizado para mayor precisión. Mira que cuesta más que los autos de la mayoría de la gente. El primer proyectil RPG impactó al tercer vehículo del convoy a las 8:47 horas. La explosión fue inmediata y devastadora, una nube de fuego anaranjado y humo negro que hizo que el camión blindado se tambaleara hacia los lados. La onda expansiva azotó el convoy como si fuera algo físico, haciendo rechinar los dientes y aturdiendo los tímpanos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se oyeron disparos de armas automáticas desde ambos lados del valle. Cientos de disparos por minuto, coordinados y profesionales, destrozando vehículos y equipos con brutal eficiencia. Contacto, contacto. Ambos lados. La voz de Webb atravesó el caos mientras devolvía el fuego a través de su ventana. Estamos en una caja de muerte. Jada ya se estaba moviendo. La puerta se abrió de golpe y ella salió rodando detrás del bloque del motor del vehículo, usando el pesado metal como cubierta mientras las balas rebotaban en el blindaje y destrozaban las ventanas. Su rifle se levantó con suavidad y rapidez, y la mira detectó los objetivos antes de que el pensamiento consciente pudiera alcanzarlo. Los combatientes enemigos estaban posicionados en posiciones elevadas a ambos lados del paso, quizás 30 o 40 de ellos distribuidos en múltiples puntos de tiro. Habían esperado hasta que el convoy estuviera perfectamente posicionado antes de activar la trampa. Profesional disciplinado, el tipo de enemigo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las focas respondían al fuego, pero era más bien represión que eliminación. Las balas vuelan por todos lados,
manteniendo la cabeza gacha, pero sin resolver realmente el problema fundamental. Estaban atrapados en un embudo sin ningún lugar a donde ir y con enemigos que tenían todas las ventajas. «Tenemos que movernos», gritó Pritchard por la radio. «Adelante o atrás, pero no podemos quedarnos aquí. Ambas raíces están cubiertas». Webb disparó una ráfaga hacia el destello del cañón. «En el momento en que salgamos de nuestra cobertura, nos cortarán en pedazos». Fue entonces cuando Hada lo vio. Un pequeño espacio en los campos de fuego superpuestos del enemigo. Un punto ciego creado por el propio terreno. Si alguien pudiera alcanzar esa línea de cresta, podría flanquear las posiciones de disparo principales y quitarle presión al convoy. Fue una apuesta arriesgada. Quizá 300 metros de terreno expuesto cuesta arriba bajo fuego. Un suicidio para la mayoría de las personas, pero Hada Morales nunca lo había sido para la mayoría de las personas. «Me voy a mudar», dijo por la radio, sin pedir permiso porque sabía que le dirían que no. «Cúbreme». Ella no esperó una respuesta. Su cuerpo ya estaba en movimiento, con el rifle colgado sobre el pecho, moviéndose en una posición de combate que mantenía su perfil bajo y su impulso hacia adelante. Los Seal, para su crédito, comprendieron inmediatamente lo que ella intentaba y lanzaron fuego sobre las posiciones enemigas para mantener sus cabezas agachadas. Las balas pasaron junto a su cabeza lo suficientemente cerca como para sentir las ondas de presión. Fragmentos de roca explotaron a sus pies, el mundo se comprimió en un túnel de sobrecarga sensorial, el ardor en sus pulmones, el peso de su equipo, el cálculo matemático de ángulos y vectores que su cerebro procesaba más rápido que el pensamiento consciente. Ella se zambulló detrás de una roca mientras una ráfaga de fuego automático golpeaba el suelo donde había estado parada un instante antes. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Siempre estable. Había aprendido hacía mucho tiempo que el miedo era solo información y que la información podía gestionarse. Una rápida mirada alrededor de la roca le mostró el siguiente trozo de cobertura, una depresión en el suelo a unos 20 m más adelante. Probablemente ella podría lograrlo. Las focas seguían lanzando fuego de supresión, lo que le daba la ventana que necesitaba. Hida explotó desde detrás de la roca, corriendo en un patrón de zigzag que la hizo más difícil de rastrear. Más balas, más accidentes. La depresión se elevó hasta el 1,5 metros y ella se deslizó en ella como un jugador de béisbol robando su casa. Desde esta posición, tenía una línea de visión clara hacia 3 posiciones de disparo enemigas. Su rifle se desprendió de su hombro y cayó en sus manos por falta de práctica. Se acomodó en el suelo, controló su respiración y dejó que el mundo se ralentizara como siempre lo hacía cuando estaba detrás de una mira. Primer objetivo. Caza posicionado detrás de sacos de arena a unos 250 m de distancia. Podía ver el destello del cañón de su arma y podía rastrear los ligeros movimientos de su cuerpo mientras ajustaba su puntería. Su mira se posó en la pequeña porción de su cabeza visible por encima de los sacos de arena. El disparo fue limpio. El caza cayó sin hacer ruido alguno por encima del tiroteo en curso. Uno menos. Segundo objetivo. Otro luchador. Este en una posición más expuesta, tratando de acercarse para obtener un mejor ángulo del convoy. El rifle de Halo siguió suavemente, guiando su movimiento en la medida justa para tener en cuenta la distancia y la velocidad. Su dedo encontró el gatillo. Otro disparo. Otra muerte. El enemigo empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Su emboscada cuidadosamente orquestada fue interrumpida por fuego preciso desde un ángulo inesperado. Algunos de ellos comenzaron a reposicionarse, tratando de localizar la nueva amenaza. Pero Hada ya estaba haciendo la transición hacia su tercer objetivo, un luchador que estaba preparando lo que parecía una ametralladora pesada. Si esa arma entrara en acción, podría atravesar el blindaje del convoy como si fuera papel de seda. Ella no podía permitir eso. El alcance esta vez fue mayor, casi 300 metros. El viento estaba aumentando y empujaba de izquierda a derecha. Hizo un pequeño ajuste en su mira,
compensó la deriva del viento y disparó. El luchador se desplomó sobre su arma. 3 abajo en menos de 30 segundos. Ahora el enemigo sabía que lo estaban flanqueando. Varios luchadores dirigieron su atención hacia la posición de Hada, enviando una tormenta de plomo en su dirección. Se presionó hacia la depresión mientras las balas atravesaban el aire y perforaban el suelo rocoso a su alrededor. A través de la radio, escuchó la voz de Webb. Morales, ¿cuál es su estatus? Estoy bien, dijo ella, con voz tranquila a pesar del metal que volaba sobre su cabeza. He desbaratado su flanco izquierdo. Si avanzan ahora, tendrán una oportunidad. Negativo. Tenemos bajas aquí. Necesitamos. La radio se cortó cuando otra explosión sacudió el convoy. Hada se arriesgó a mirar y vio que salía humo de uno de los vehículos. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Necesitaban romper el contacto, pero el enemigo no les daba espacio para respirar. Ella volvió a escanear su mira, priorizando los objetivos, los combatientes que usaban las armas más pesadas, los que estaban en posición de hacer más daño, los que parecían estar dirigiendo a otros. Su rifle habló una y otra vez. Cada disparo fue deliberado. Cada disparo fue definitivo. Ella no estaba disparando balas esperando acertar. Ella seleccionaba objetivos con precisión quirúrgica y los eliminaba con eficiencia mecánica. Su cargador se quedó vacío y ella recargó sin apartar la vista de la mira. Memoria muscular que permite que sus manos funcionen independientemente del pensamiento consciente. El fuego coordinado del enemigo comenzaba a fracturarse. Aparecieron lagunas en su cobertura. Los luchadores individuales tomaban decisiones basadas en el miedo más que en el entrenamiento. Y el miedo hizo que la gente fuera predecible. Telaraña, dijo por la radio. Voy a seguir avanzando por la cresta. Cuando empiece a disparar de nuevo, mueve el convoy hacia adelante lo más rápido que puedas. No te detengas, no mires atrás, solo muévete. Morales, no puedes. Confía en mí. Ya se estaba moviendo de nuevo, aprovechando la supresión temporal del fuego enemigo para ganar terreno. Le ardían las piernas por el esfuerzo de escalar cargando 22 kilos de equipo. El sudor le corría por la cara a pesar del aire fresco de la mañana. Pero seguía moviéndose porque detenerse significaba morir, y morir significaba fallar a quienes dependían de ella. Llegó a un afloramiento rocoso que le proporcionaba una posición elevada con vistas a toda la zona de aniquilación. Desde allí podía verlo todo: el convoy atrapado, las posiciones enemigas, el terreno, el movimiento canalizado y las tácticas dictadas. Heda se acomodó boca abajo y se quedó completamente inmóvil. Su respiración se calmó. Su ritmo cardíaco se estabilizó. El caos del combate se desvaneció en un ruido de fondo mientras entraba en ese estado de concentración donde no existía nada más que ella, el rifle y el objetivo. Empezó a explorar las posiciones enemigas metódicamente, empezando por las que representaban la mayor amenaza para la ruta de escape del convoy. Cada disparo se colocaba con precisión matemática. Centro de masa cuando el objetivo estaba cerca. Disparo a la cabeza cuando estaban a cubierto, adelantando a los objetivos en movimiento con la precisión justa para su velocidad y dirección. Los cazas enemigos comenzaron. Entrar en pánico. No podían verla con claridad desde sus posiciones. No podían determinar con exactitud de dónde provenía el fuego devastador. Todo lo que sabían era que sus amigos caían con una regularidad aterradora, y el francotirador invisible parecía anticipar sus movimientos antes de que los realizaran. Algunos intentaron huir. Hada los dejó ir. No estaba allí para acumular bajas. Estaba allí para salvar vidas estadounidenses. Los que seguían luchando, los que seguían amenazando al convoy, esos eran los que se encontraban en su punto de mira. Abajo, el convoy se movía. Los vehículos restantes avanzaban lentamente por el paso. Los motores rugían, las armas seguían disparando. Estaban sufriendo bajas, pero se movían. Y el movimiento significaba supervivencia. Hada vigilaba.
Su rifle oscilaba de un objetivo a otro con fluidez. Un caza intentaba alcanzar el convoy con un RPG. Muerto. Otro intentaba reposicionar una ametralladora. Muerto. Dos más intentaban preparar una emboscada más abajo en el paso. Muertos y muertos. Su cargador se agotó de nuevo. Recargó. El movimiento tan automática, podría haberlo hecho dormida. Quedaban 12 balas en el cargador. Probablemente la última antes de tener que empezar a racionar la munición. El convoy casi había atravesado la zona de aniquilación. Solo unos segundos más y estarían a salvo. Pero el enemigo tenía un as bajo la manga. Un caza apareció de una posición oculta justo en la trayectoria del convoy. Con el RPG al hombro, el cohete cargado y listo para disparar. A esa distancia, no podía fallar. Uno de esos vehículos sería destruido y todos los que estaban dentro morirían en la explosión. La mira de Hal lo localizó de inmediato. Su punto de mira se fijó en la pequeña zona objetivo, solo su cabeza y hombros visibles por encima de las rocas. El alcance era extremo, casi 400 metros. El disparo tendría que ser perfecto. Exhaló medio aliento y lo mantuvo. Su dedo acarició el gatillo con la presión exacta. El mundo se contrajo en un único punto de enfoque absoluto. El rifle disparó. El caza cayó como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. El RPG cayó al suelo sin causar daño, sin disparar. Abajo, el convoy pasó rugiendo por encima de la posición donde habrían sido destruidos y continuó hacia la relativa seguridad del valle más amplio. Estaban despejados. Hada permaneció en posición, buscando cualquier amenaza restante. Los cazas enemigos, que aún seguían con vida, se habían disuelto en las rocas, reacios a seguir luchando contra un oponente que no podían localizar ni contrarrestar. La emboscada había sido destruida. Se había escapado de la zona de exterminio. Y las fuerzas estadounidenses se retiraban para luchar otro día. Presionó su radio. Webb, estás despejado. Me muevo para reincorporarme. Negativo, Morales. Quédate quieto. Regresaremos por ti. No seas estúpido. Tienes heridos que necesitan atención médica. Encontraré la manera de regresar. Eso no va a suceder. Mantén tu posición. Es una orden. Hada sonrió a su pesar. Los SEAL se ocuparon de los suyos, incluso cuando el suyo era un analista de inteligencia que acababa de salvarles el pellejo. Examinó el terreno circundante una vez más, confirmó que la amenaza inmediata había pasado y se dispuso a esperar. Sus manos estaban firmes como una roca mientras recargaba su rifle y comprobaba la munición restante. Quedaban 38 balas. No era mucho, pero suficiente para disuadir a cualquiera lo suficientemente estúpido como para ir a buscarla. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, reemplazada por el familiar agotamiento poscombate que hacía que todo se sintiera pesado y distante. Su cuerpo le recordaba que acababa de correr 300 metros cuesta arriba bajo fuego enemigo, y luego había pasado 20 minutos en un tiroteo del que debería haber sido imposible sobrevivir. Pero había sobrevivido. Todos lo habían hecho, y eso era lo que importaba. El sonido de los motores se acercaba desde el valle. El convoy efectivamente regresaba. Uno de los vehículos se desprendía para ascender por la línea de meta hacia su posición. Hada se levantó lentamente, con el rifle colgado del pecho, y comenzó a descender con cuidado para encontrarse con ellos. El resultado. El vehículo que venía a buscar a Hada era el segundo camión del convoy, conducido por el suboficial Ryan Torres. Se detuvo junto a su posición con una capa de grava y se asomó por la ventana, con la cara manchada de tierra y seca. Sangraba de un corte sobre la ceja. «O eres la persona más valiente que he conocido o la más loca», dijo, sonriendo. «Quizás ambas cosas». Hada se subió al asiento del copiloto sin contemplaciones. Solo otro día en la oficina. ¿Y qué demonios? Torres puso la marcha y empezó a bajar la colina. Llevo 12 años en este trabajo. Nunca había visto un tiroteo así.
Nadie más. No respondió. Solo observaba el terreno mientras descendían. El lugar de la emboscada era visible abajo. Equipo disperso. Casquillos de bala bajo el sol. Manchas oscuras en las rocas que desaparecerían con la siguiente lluvia. Evidencia de violencia que se desvanecería, pero nunca desaparecería del todo. El convoy se había detenido en una posición defensiva a 1 kilómetro del lugar de la emboscada. Hada veía a los médicos trabajando con los heridos y oía el parloteo de las comunicaciones por radio mientras el alto mando recibía información sobre la situación. El tercer vehículo que había sido alcanzado por el RPG inicial seguía. Latente, una pérdida total. Mientras Torres estacionaba su vehículo en el perímetro defensivo, el jefe Webb ya caminaba hacia ellos. Su rostro era sombrío, pero había algo más en sus ojos, una mezcla de gratitud e incredulidad que Hada había visto antes. Y gente que acababa de presenciar algo que no encajaba con su comprensión de la realidad. Morales, dijo mientras ella desmontaba. Tenemos que hablar. Caminaron a poca distancia del resto del personal, lo suficientemente lejos para tener privacidad, pero lo suficientemente cerca para mantener la seguridad. Webb la observó durante un largo rato antes de hablar. Esa fue una de las punterías más impresionantes que he visto en mi vida, dijo sin rodeos. Y he trabajado con los mejores tiradores de Sohom. ¿Cómo es que un analista de inteligencia dispara mejor que todos mis francotiradores? Hada sabía que esta conversación se avecinaba. El problema de demostrar habilidades excepcionales era que la gente empezaba a hacer preguntas, y algunas preguntas tenían respuestas que estaban por encima de los rangos salariales de la mayoría. Yo califico con mi rifle, dijo con cuidado. Igual que todos los demás. No me insultes, la voz de Webb era plana. La clasificación consiste en alcanzar objetivos a 200 metros en un campo llano y en condiciones perfectas. Lo que acabas de hacer fue disparar en combate a distancias extendidas bajo el máximo estrés con objetivos en movimiento y ángulos pobres. Eso no es algo que se aprende calificándose una vez al año. Ella sostuvo su mirada fijamente. Entonces tal vez deberías preguntarte por qué alguien con mis habilidades está asignado oficialmente al análisis de inteligencia. La comprensión apareció en los ojos de Webb. No eres un marino normal. Soy lo que la Marina necesita que sea en un día determinado. Operaciones especiales. Soy un suboficial de primera clase asignado al análisis de inteligencia. Hada repitió su voz neutral. Eso es lo que dice mi historial de servicio. Eso es lo que soy. Webb reconoció la pared cuando chocó contra ella. Habían cosas en el ejército sobre las que la gente no debía preguntar. Cargos que oficialmente no existían. Programas que operaban en sombras tan profundas que incluso los altos líderes a veces no conocían el panorama completo. Si Hada Morales fuera parte de algo así, presionar para obtener respuestas solo causaría problemas para todos. ¿Bien? Dijo después de una pausa en el análisis de inteligencia. Mi error. No hay error, jefe. Solo seguridad operativa. Asintió lentamente. Por si sirve de algo, gracias. Salvaste muchas vidas hoy. Solo hago mi trabajo. Si tu trabajo es salvar a los equipos EAL de emboscadas, eres muy bueno en eso. Hada se permitió una pequeña sonrisa. Tomaré nota en mi informe posterior a la acción de que el entrenamiento está funcionando. El teniente comandante Pritchard se unió a ellos, con su uniforme roto y manchado con la sangre de otra persona. Había estado ayudando a los médicos a tratar a los heridos. Su expresión era tensa pero serena, el rostro de alguien que acababa de perder gente bajo su mando y que se mantenía unido gracias a su absoluto profesionalismo. Recuento final, dijo sin preámbulos. 3 Kia, 7 heridos. Podría haber sido mucho peor. Habría sido peor, dijo Webb, señalando a Hada. Si Morales no hubiera hecho lo que hizo, habríamos perdido a todos. Pritchard la estudió con nuevo interés. Le debo una disculpa. Cuando se ofreció como voluntario para este convoy,
Pensé que solo buscaba algo para guardar en su chaqueta de servicio. Me equivoqué. No hace falta disculparse, señor. No lo sabía. Pero esa es la cuestión. Debería haberlo sabido. Su expediente llegó a mi escritorio con suficientes tachaduras como para poner celosa a la CIA. Supuse que eran tonterías burocráticas. Al parecer, no lo eran. Hada no dijo nada. A veces, el silencio era la única respuesta apropiada. Pritchard continuó. Haga lo que haga cuando no esté analizando inteligencia, espero que alguien lo aprecie, porque lo que hizo hoy fue extraordinario. Alguien lo aprecia, dijo Hada en voz baja. Eso es todo lo que importa. Los helicópteros de evacuación médica llegaron 20 minutos después. Blackhawks que llegaron rápido y a baja altura, con artilleros de puerta buscando amenazas. Los heridos fueron cargados con rapidez y profesionalidad, priorizando según las categorías de triaje. Los 3 que no sobrevivieron fueron tratados con la dignidad y el respeto que merecían los guerreros caídos. Las bolsas para cadáveres fueron selladas y transportadas con cuidadosa reverencia. Hada se apartó de la actividad observando el caos organizado de la logística militar en acción. Esta fue la parte que nunca se incluyó en los informes de misión. La limpieza, el recuento, las secuelas de la violencia. La gente se centró en los tiroteos y los actos heroicos, pero fueron las secuelas las que quedaron grabadas en la memoria. Los rostros de los heridos, el peso de las bolsas para cadáveres, la certeza de que hoy había muerto gente y que mañana sus familias recibirían notificaciones que destrozarían sus mundos. Torres se acercó a ella mientras los helicópteros despegaban, con las hélices batiendo el aire hasta someterlos. Dicen que eliminaste al menos a 15 casas, tal vez más. No conté. Mentiras. Los tiradores siempre cuentan. Ella lo miró directamente. Entonces digamos que perdí la cuenta. Más o menos lo suficiente como para sacar a todos con vida. Ese es el único número que importa. Estudió su rostro intentando leer algo en su expresión. ¿Quién eres realmente? Soy la suboficial de primera clase Hada Morales, asignada a análisis de inteligencia en... Sí, conozco la línea del partido. Negó con la cabeza. Pero algún día, cuando la información clasificada no sea... Ya no es información clasificada, quiero escuchar la verdadera historia. Si ese día llega, te invito a una cerveza y te lo cuento todo. Te lo haré saber. El convoy se reorganizó una hora después, con un vehículo menos y muchos más asientos vacíos que al principio. El ambiente era sombrío, pero decidido, la mentalidad particular de quienes acaban de sobrevivir a algo terrible y se comprometen a honrar a los caídos continuando la misión. Hada se sentó en el mismo vehículo en el que había empezado, aunque Torres conducía y Webb iba de copiloto. El viaje de regreso seguiría una ruta diferente, ya despejada por una fuerza de reacción rápida que se había desplegado en cuanto se informó de la emboscada. Esta vez no se arriesgaban. Mientras se alejaban, Webb se giró en su asiento para mirarla. Una pregunta más. Dispara. Cuando te movías de un lugar a otro durante el tiroteo, corrías por una zona de muerte activa con balas por todas partes. ¿Cómo mantuviste la calma? Hada consideró la pregunta. Porque el pánico te mata. El miedo es solo información. Te dice dónde está el peligro. Una vez que aceptas que existe el peligro, puedes tomar decisiones racionales sobre cómo sortearlo. Eso no es algo que enseñen en el entrenamiento básico. No, asintió. No lo es. ¿Dónde lo aprendiste? Clasificado, jefe. Se rió, aunque no había mucho humor en ello. Todo sobre ti es clasificado. No todo. Sabes, prefiero mi café solo. Eso no es clasificado. Es bueno saber que estamos compartiendo los secretos importantes. El convoy regresó a la base de operaciones avanzada sin incidentes. Al cruzar las puertas de seguridad y entrar en la relativa seguridad del perímetro fortificado, Hada sintió que la tensión se le escapaba de los hombros. Lo habían logrado. No todos, pero suficientes. En este negocio,
A veces eso tenía que ser suficiente. El informe duró 3 horas. Hada se sentó en una pequeña habitación con Pritchard Webb y 2 oficiales de inteligencia que querían conocer cada detalle de la emboscada, las tácticas enemigas y la respuesta. Proporcionó información de manera eficiente y sin adornos, ciñéndose a los hechos observables y evitando la especulación. Cuando le preguntaron sobre sus acciones en el tiroteo, mantuvo sus respuestas técnicas y profesionales. El alcance de los objetivos, las condiciones del viento, el gasto de munición, la mecánica del tiro sin la carga emocional de lo que significaba disparar. Los oficiales de inteligencia tomaron notas detalladas, pero no hicieron preguntas sobre sus antecedentes o entrenamiento. O ya lo sabían y no necesitaban preguntar, o habían sido informados para evitar ciertos temas. En cualquier caso, Hada agradeció la cortesía profesional. Cuando finalmente terminó la sesión informativa, Pritchard la detuvo en la puerta. Una cosa más. Sus acciones de hoy se incluirán en mi informe oficial y recomiendo que se le arregle. No es necesario, señor. Sí, lo es. El buen trabajo merece reconocimiento. Mi trabajo es más efectivo cuando no se reconoce. Sonrió con tristeza. Entonces me aseguraré de que la mención se mantenga en un nivel de clasificación apropiado. Pero constará en el acta. Morales, se lo ganó. Asintió, sabiendo que seguir discutiendo sería una falta de respeto. Gracias, señor. Fuera de la sala de informes, el sol se ponía sobre la base, pintando el cielo de tonos naranja y morado. Hada caminó lentamente hacia sus aposentos, su cuerpo finalmente reconociendo el impacto de los eventos del día. Le dolían todos los músculos, sus oídos aún zumbaban por el fuego constante de las armas. Podía sentir los moretones formándose donde su portaplacas había absorbido los impactos durante su carrera por la cresta. Pero estaba viva. Estaban vivos. Y mañana lo harían todo de nuevo. Sus aposentos eran escasos: un catre, un baúl, un pequeño escritorio con una computadora portátil protegida por múltiples capas de cifrado. Colocó un rifle con cuidado contra la pared, luego se sentó en el borde del catre y comenzó a quitarse el equipo. Primero se quitó el chaleco antibalas, con sus placas de cerámica que la habían protegido de balas que nunca conocería. Luego, su cinturón de batalla con portacargadores, suministros médicos y todos los pequeños artículos que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte en combate. Cuando se quedó con su uniforme básico, se permitió cerrar los ojos por un momento. Tras sus párpados, aún podía ver la mira de la emboscada, aún podía sentirla el retroceso del rifle contra su hombro, aún recordaba el preciso instante en que la mira se posó en cada objetivo y tomó la decisión de disparar. Esos momentos se unirían a todos los demás en el catálogo de violencia que llevaba consigo. No con orgullo ni con vergüenza, sino con la pragmática aceptación de que este era el trabajo que había elegido. Alguien tenía que estar dispuesto a hacer las cosas difíciles. Alguien tenía que interponerse entre el caos y las personas que necesitaban protección hoy. Ese alguien había sido ella. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Está abierta. Torres entró con 2 tazas de café del pasillo de Maya. Le ofreció una sin decir palabra. Ella la aceptó agradecida, envolviendo las manos alrededor de la taza caliente e inhalando el vapor. ¿No pudiste dormir?, preguntó. No podré dormir por un tiempo. Se sentó en la única silla de la habitación, que crujió bajo su peso. Cada vez que cierro los ojos, veo ese RPG impactando en nuestra camioneta. Mira la explosión. Piensa en cómo habría sido si hubiéramos ido 30 segundos más lentos si tú no hubieras estado allí. Pero yo estaba allí y tú no fuiste 30 segundos más lento. ¿Los qué hubiera pasado si no ayudan? ¿Cómo lo haces? Miró fijamente su café como si éste pudiera contener respuestas. Pasar por algo así y luego continuar como si nada. No es normal. Hada dijo en voz baja. Es necesario. Hay una diferencia. ¿Qué te hizo ofrecerte como voluntario para este convoy?
Tenías que saber que era peligroso porque alguien lo necesitaba. Y tenía las habilidades para hacer la diferencia. Torres la miró. ¿Sabes lo que dice Webb? Dice que probablemente seas el mejor tirador de combate que jamás haya visto y que ha trabajado con algunas leyendas. Webb exagera. No, no lo hace. Ese no es él. Torres se inclinó hacia adelante. Entonces te lo preguntaré de nuevo. ¿Quién eres realmente? Porque la historia oficial no cuadra. Jada bebió un sorbo de café mientras pensaba cuánto decir. La verdad era complicada y en su mayor parte clasificada, pero Torres se había ganado cierta honestidad, incluso si no podía ser completa. Soy alguien que fue entrenado para hacer un trabajo específico, dijo cuidadosamente. Ese trabajo requiere ciertas habilidades. El tiro es uno de ellos. Cuando surgen situaciones en las que se necesitan esas habilidades, las utilizo. Y el trabajo específico está muy clasificado, pero no es análisis de inteligencia. Depende de lo que requiera la misión en cada día. A veces eso es análisis. A veces son otras cosas. Torres asintió lentamente, procesando esto. Las personas que te entrenaron deben ser muy buenas en lo que hacen. Los mejores del mundo, y te enseñaron a disparar así, entre otras cosas. Se quedó en silencio durante un largo momento. Entonces me alegro de que hayas estado con nosotros hoy. Cualquiera que sea tu verdadero trabajo, me alegro de que te hayan puesto en ese convoy. Yo también. Terminaron su café en un cómodo silencio. Cuando Torres finalmente se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, si alguna vez necesitas refuerzos para cualquier misión clasificada que venga después, me ofrecería como voluntario. Lo tendré en cuenta. Después de que él se fue, Jada se sentó sola en la habitación oscura, terminando su café y mirando a nada en particular. Los acontecimientos del día se reprodujeron en su mente en un bucle automático. Cada decisión, cada disparo, cada momento en el que las cosas podrían haber sido diferentes. Ella había tomado las decisiones correctas. El resultado lo demostró. Pero el peso de esas decisiones no desapareció solo porque habían sido correctas. Cada vida que había quitado hoy había sido necesaria, justificada, legal, según las reglas del juego. Pero la necesidad no lo hizo fácil. La justificación no borró la realidad de lo que había hecho. Esta era la parte del trabajo de la que la gente no hablaba. El costo psicológico de la violencia, incluso de la violencia justa, la forma en que se acumula con el tiempo como sedimento en un río, acumulándose lentamente hasta que hay que decidir cómo soportar ese peso. Algunas personas no pudieron soportarlo. Se derrumbaron bajo la presión, o se alejaron, o se encontraron incapaces de apretar el gatillo cuando la siguiente situación lo exigió. Jada había visto que esto le pasaba a personas que parecían más fuertes que ella, más resilientes, más naturalmente adaptadas a esta vida. Pero ella todavía estaba allí, todavía cargando con el peso, todavía dispuesta a hacer lo que fuera necesario cuando la situación lo exigiera. Su teléfono vibró, un mensaje seguro de un contacto que figuraba solo como comando. El mensaje fue breve. Bien hecho. Informe completo al regresar a la base principal. Seguirán las órdenes de viaje. Escribió un rápido acuse de recibo y luego borró ambos mensajes de la memoria de su teléfono. Lo que viniera después, vendría después. Por ahora, necesitaba descansar. Jada dejó su taza de café vacía sobre el escritorio, se quitó las botas y se recostó en el catre completamente vestida. El sueño llegó rápidamente a pesar del zumbido en sus oídos y la adrenalina que aún se drenaba lentamente de su sistema. Ella no soñó con nada, lo cual fue una misericordia. 3 días después, el avión de transporte C-130 que llevaba a Jada de regreso a la base principal estaba repleto de personal que rotaba desde posiciones avanzadas. Ella estaba sentada cerca de la rampa trasera, con el estuche del rifle asegurado entre las rodillas, observando el paisaje que se desplazaba a 30.000 pies de altura más abajo. Desde esta altitud Afganistán parecía casi pacífico. Montañas marrones que dan paso a valles,
ríos que cortan el terreno como hilos de plata, pequeños pueblos agrupados alrededor de fuentes de agua. Desde allí arriba era fácil olvidar que allá abajo había gente peleando y muriendo, que la violencia estallaba en esos valles de aspecto pacífico, que la belleza del paisaje escondía peligros que podían matarte en un instante. Un joven cabo de la marina sentado a su lado miraba constantemente el estuche de su rifle con evidente curiosidad. Finalmente, se armó de valor para hablar. ¿Ese trabajo personalizado? Sí. ¿Eres un francotirador? Disparo cuando es necesario disparar. Él se rió nerviosamente. Eso no es realmente una respuesta. Es la única respuesta que puedo dar. Cosas clasificadas. El más elegante. Eso le provocó una risa real, rompiendo parte de la tensión. Soy Jake. Acabo de terminar mi primera implementación. Hada. No es mi primero. ¿Algún consejo para alguien que está empezando? Ella consideró la pregunta seriamente. El chico tenía quizás 19 años, lo suficientemente joven como para que el combate todavía pareciera una aventura en lugar de una responsabilidad agotadora. Él merecía un consejo honesto, no las tonterías romantizadas que hicieron que la gente muriera. Mantente humilde, dijo finalmente. El momento en que crees que lo tienes todo resuelto es el momento en que cometes un error fatal. Escucha a quienes llevan más tiempo en esto que tú. Cuida tu equipo y a tu gente. Y recuerda que la suerte se acaba, así que nunca confíes en ella. Jake absorbió esto pensativamente. Eso es todo. Una cosa más. Recuerda por qué estás haciendo esto. Cuando las cosas se ponen difíciles, y se pondrán difíciles, es necesario tener una razón más allá de simplemente seguir órdenes. Algo que te mantiene anclado cuando todo lo demás es caos. ¿Cuál es tu razón? Hada miró por la pequeña ventana el paisaje de abajo. Porque alguien tiene que estar dispuesto a hacer cosas difíciles para que otras personas no tengan que hacerlo. Eso es suficiente para mí. El avión se inclinó y comenzó su descenso hacia la base aérea principal. La conversación terminó cuando el personal comenzó a asegurar su equipo y prepararse para el aterrizaje. Hada revisó su estuche de rifle una vez más y luego se acomodó para esperar. La base era enorme en comparación con las posiciones operativas avanzadas, estructuras permanentes en lugar de refugios temporales, mejor comida e instalaciones recreativas reales. Fue un recordatorio de que incluso en zonas de guerra había grados de comodidad y seguridad. Las órdenes de viaje de Hada la dirigieron a un edificio anónimo cerca del centro de inteligencia. Ella se presentó según las instrucciones, mostrando su identificación a múltiples niveles de seguridad antes de ser escoltada a una pequeña sala de conferencias en el fondo del interior del edificio. La mujer que la esperaba vestía de civil, aunque todo en su postura y porte denotaba militaridad. 40 años, ojos penetrantes, el tipo de rostro que no revelaba nada a menos que ella lo quisiera. Su tarjeta de identificación colgaba de un cordón, pero estaba doblada hacia atrás, ocultando así su nombre. El suboficial Morales le dijo a la mujer, «Por favor, siéntese». Hada se sentó y colocó cuidadosamente el estuche de su rifle en el suelo, al lado de su silla. «He leído los informes de su convoy», continuó la mujer. «Un trabajo impresionante. La teniente comandante Pritchard elogia sus acciones. Hice lo necesario. Usted hizo mucho más de lo necesario. Usted, sin ayuda de nadie, frustró una emboscada que debería haber aniquilado todo el convoy». Abrió una carpeta sobre la mesa, escaneando documentos que Hada no pudo ver. 15 bajas confirmadas a distancias de hasta 400 metros en condiciones adversas con múltiples objetivos móviles. Eso es excepcional incluso para nuestros estándares. Gracias. El problema, dijo la mujer, cambiando ligeramente el tono, es que un desempeño excepcional llama la atención. Y la detención es algo que generalmente intentamos evitar en su trabajo. Hada lo esperaba. La alternativa era dejar morir al personal estadounidense. No critico su decisión. Salvaron vidas y esa siempre es la decisión correcta.
Pero ahora tenemos al OCEAL preguntándoles quién es usted y qué hace realmente. Estamos redactando informes que serán leídos por personas de muy alto nivel. Tenemos atención. ¿Qué recomienda? La mujer cerró la carpeta. Su tapadera como analista de inteligencia probablemente aún sea viable, pero está comprometida con cualquiera que estuviera en ese convoy. Te estamos llevando de vuelta a Estados Unidos para una reasignación. Continuarás con tus deberes oficiales, pero seremos más cuidadosos con dónde y cuándo te desplegamos en operaciones especiales. ¿Cuándo me voy? El transporte ya está organizado. Vuelas mañana por la mañana. Estudió el rostro de Jada, esperando una reacción que nunca llegó. Te lo estás tomando bien. Sabía que la asignación era temporal. La mayoría de la gente se sentiría decepcionada al dejar una zona de combate. Suenas casi aliviada. Jada consideró cómo responder. No me alivia irme. Estoy satisfecha de haber hecho el trabajo y de haberlo hecho bien. Lo que sigue es lo que sigue. La mujer sonrió levemente. Esa es la actitud correcta para este trabajo. Mantén esa actitud y tendrás una larga carrera. Se puso de pie, ofreciéndole la mano. Buen trabajo, suboficial. Realmente excepcional. Se dieron la mano. El apretón de la mujer fue firme y profesional. Una cosa más, dijo Jada antes de que la mujer pudiera irse. Los marines que murieron en esa emboscada, las familias reciben la historia completa, reciben lo que estamos autorizados a contarles. Que sus seres queridos murieron en combate. Que fueron héroes. Que su sacrificio importó. Los detalles específicos de la emboscada y la respuesta. Se encogió de hombros levemente. Algunas cosas permanecen clasificadas. Incluso de las familias, especialmente de las familias. La seguridad operativa no hace excepciones para el dolor. No era la respuesta que Jada quería, pero era la respuesta que esperaba. En este negocio, la verdad se mercantilizaba y controlaba. Incluso la muerte tenía niveles de clasificación. El resto de su tiempo en la base pasó rápido. Jada empacó su equipo, presentó los informes finales y se despidió de las pocas personas que la conocían lo suficiente como para merecer una despedida. La mayor parte de su trabajo lo había hecho en aislamiento. Sus verdaderas misiones se llevaron a cabo sin testigos. Sus verdaderas contribuciones solo eran conocidas por un puñado de personas con las autorizaciones adecuadas. En su última noche, recorrió el perímetro de la base al atardecer. Las montañas a lo lejos se volvieron moradas y doradas, hermosas con esa crudeza que suelen tener los lugares peligrosos. Había pasado meses allí, viviendo en la tensión entre sus deberes oficiales y sus misiones clasificadas, manteniendo la ficción de quien se suponía que era mientras hacía el trabajo que realmente importaba. Había sido agotador, gratificante, necesario, y ahora terminaba. Al menos este capítulo. Torres la encontró cerca de la pista de vuelo donde preparaban helicópteros para operaciones nocturnas. He oído que te vas mañana. Las noticias corren rápido. Una comunidad pequeña, aún más pequeña cuando alguien hace lo que tú hiciste. Pateó la tierra con la bota. Vamos a extrañar tenerte cerca. Siéntete más segura sabiendo que nos estás protegiendo. Estarás bien. Webb es un buen jefe. Pritchard es un comandante sólido. Tienes buena gente. Teníamos buena gente. Luego perdimos a 3 de ellos porque caímos en una emboscada. Su voz estaba cargada de la culpa que siempre cargan los supervivientes. Si tú no hubieras estado allí, pero yo sí. Eso es lo que importa. La miró directamente. 3 familias reciben visitas de oficiales de notificación de bajas. 3 grupos de padres, cónyuges o hijos están viendo sus mundos destruidos. Y la única razón por la que no hay más familias es porque te ofreces como voluntario para un convoy en el que no tenías ninguna razón oficial para estar. Jada entendió lo que realmente preguntaba. Te preguntas si hay un plan mayor, alguna razón por la que las cosas suceden como suceden. Supongo que no la hay.
Solo hay gente tomando decisiones y viviendo con las consecuencias. Yo tomé la decisión de ser voluntario. Tú tomaste decisiones durante el tiroteo. El enemigo tomó decisiones sobre dónde tender su emboscada. Todas esas decisiones se cruzaron de maneras que determinaron quién vivía y quién moría. Eso es todo. Decisiones y consecuencias. Es una forma bastante fría de verlo. Es la única manera de verlo y seguir funcionando. Si empiezas a intentar encontrar un significado cósmico en el caos, te volverás loco. Torres guardó silencio un momento, procesando esto. La oferta de cerveza sigue en pie. Cuando todo esto termine y la información clasificada ya no importe, quiero escuchar la verdadera historia. Te lo tomo en cuenta. Extendió la mano. Ella la estrechó con firmeza. Cuídate, Morales. Pase lo que pase. Lo siguiente que haría. Tú también, Torres. Mantén la cabeza gacha y la pólvora seca. Sonrió ante la vieja expresión y luego regresó al cuartel. Jada lo vio irse y luego volvió a los helicópteros. Sus rotores giraban hacia arriba. El distintivo wop 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 de los Black Hawks preparándose para despegar. En algún lugar, en la oscuridad, esos helicópteros estarían transportando gente hacia el peligro. Tal vez completarían su misión sin incidentes. Tal vez se encontrarían con problemas y necesitarían que alguien los sacara del fuego. La incertidumbre era la única constante en este negocio. Mañana, estaría en un transporte de regreso a Estados Unidos, de vuelta a las salas de reuniones y campos de entrenamiento, y a la peculiar doble vida de alguien cuyas obligaciones oficiales se parecían poco a su trabajo real. De vuelta a la espera de la siguiente llamada, la siguiente crisis, la siguiente situación donde sus habilidades particulares marcarían la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. Pero esta noche, ella seguía allí, vigilando la base donde la gente con la que había luchado se preparaba para otra noche en una zona de guerra. Todavía cargando con el peso de las vidas que había salvado y las vidas que había tomado para salvarlas. Los helicópteros despegaron uno a uno, con las luces de navegación parpadeando a medida que ganaban altitud y se dirigían hacia sus objetivos. Hal los observó hasta que desaparecieron en la oscuridad, luego se dio la vuelta y regresó a sus aposentos. Tenía que terminar de empacar, informes que finalizar, un rifle que limpiar una vez más antes del largo viaje a casa, y en algún lugar de su mente, la certeza de que esto era para lo que se había alistado. Este era el trabajo. Esta era la vida, y no la cambiaría por nada. 6 meses después, Jada estaba en la línea de fuego en Huántico, observando a una clase de nuevos estudiantes de francotirador explorador resolver problemas de tiro a larga distancia. La mañana de Virginia era fresca y despejada, condiciones perfectas que no les enseñarían nada sobre lo difícil que se volvía disparar cuando las condiciones no eran perfectas. Su asignación oficial en estos días era instructora de tiro avanzado, un puesto de cobertura que le permitía entrenar mientras mantenía la ficción de que era solo otra tiradora experta en lugar de alguien que había operado a niveles que la mayoría de la gente desconocía. Los estudiantes eran bien. Aún no eran excelentes, pero sí buenos. Tenían los fundamentos, la disciplina, el deseo de sobresalir. Lo que les faltaba era experiencia, la que solo se adquiere disparando a quienes les devolvían el fuego. Morales. Se giró para ver al sargento mayor de artillería Keller acercándose, con su rostro curtido y una sonrisa en la cara. A sus 53 años, Keller había olvidado más sobre tiro de lo que la mayoría de la gente aprendería jamás. Había sido su instructor principal durante su entrenamiento inicial como francotiradora y reconoció de inmediato que tenía algo especial. Artillero, lo saludó. ¿Qué te trae por mi campo de tiro? He oído que estabas entre bastidores. Pensé en ver cómo mi alumno estrella se desempeñaba como instructor. Observó a los estudiantes un momento. No son malos. Lo serán cuando termine con ellos. Morales seguía siendo el mismo confiado. Se rió entre dientes. También escuché algunos rumores interesantes sobre una emboscada a un convoy en Afganistán.
Bajas minimizadas por el excepcional fuego de francotirador de un analista de inteligencia que supuestamente no estaba entrenado para operaciones de combate. Hada mantuvo su expresión neutral. Los rumores tienden a exagerarse. Eso pensé al principio. Luego hablé con un viejo amigo que trabaja en el Comando de Operaciones Especiales. Me confirmó que había ocurrido algo inusual y que los informes posteriores a la acción eran una lectura muy interesante para quienes tenían las autorizaciones adecuadas. No puedo comentar sobre operaciones clasificadas. No te lo pediría. La sonrisa de Keller se desvaneció en algo más serio. Solo quería decirte que estoy orgulloso de lo que has logrado. Sea lo que sea que estés haciendo cuando no lo haces oficialmente, lo estás haciendo a un nivel que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Viniendo de Keller, eso significaba algo. Gracias, Gunny. Cuídate, Morales. Las personas con tus habilidades son escasas, y el mundo te necesita listo. Se alejó, dejando a Hada sola con sus estudiantes, pensativa. Uno de los estudiantes, un cabo llamado Ayes, se acercó durante el siguiente descanso. Era joven, entusiasta, con un entusiasmo que aún no se había visto afectado por el combate. Señora, quería preguntarle algo. Ayer hablaste de interpretar el terreno y comprender cómo el entorno afecta la balística. ¿Qué te parece? Dijiste que podías predecir dónde se desviarían las balas incluso antes de disparar. ¿Cómo es posible? Hada consideró cómo explicar algo que era en parte entrenamiento, en parte experiencia y en parte instinto, desarrollado a lo largo de miles de disparos en todas las condiciones posibles. Es reconocimiento de patrones, dijo finalmente. Cuando has disparado suficientes balas en suficientes condiciones diferentes, tu cerebro empieza a crear una base de datos de cómo interactúan las variables. La velocidad del viento, la temperatura, la humedad, la altitud, la hora del día, todas importan y funcionan juntas de forma predecible. Una vez que internalizas esos patrones, dejas de calcular conscientemente y empiezas a simplemente saber. ¿Cuántas balas se necesitan para crear esa base de datos? ¿Más de las que quieres disparar? ¿Menos de las que necesitas disparar? Ayes se rió. Eso no ayuda, señora. No, pero es sincero. No hay atajos para la experiencia. Dedicas tiempo, disparas las balas, analizas tus fallos y, finalmente, algo encaja. Para algunos, se necesitan 10.000 disparos. Para otros, 50.000. La única constante es que no puedes saltarte el proceso. ¿Cuántos disparos te tomó? Hada pensó en la verdad. Que había estado entrenando desde los 14 años. Que había disparado cientos de miles de disparos en todas las condiciones posibles. Que había matado gente a distancias que Ayes no podía imaginar con equipo que nunca había visto. Pero esa verdad era clasificada. Y lo más importante, sería desalentadora en lugar de inspiradora. Sigo aprendiendo, dijo en cambio, lo cual también era cierto. Cada sesión de tiro me enseña algo nuevo. Eso es lo que lo hace interesante. Siempre hay margen de mejora, siempre nuevos retos que dominar. Ayes asintió, asimilando esto. Gracias, señora. Mientras caminaba de vuelta a la línea de tiro, Hada reflexionó sobre la extraña dualidad de su vida actual. La mitad de su tiempo lo pasaba allí enseñando habilidades militares convencionales a personas que las usarían de forma convencional. La otra mitad lo pasaba preparándose para misiones de las que no podía hablar, entrenando para escenarios que oficialmente no existir, trabajar con equipos sin designación oficial. Mantener la identidad dividida era agotador. Pero también era necesario. Las habilidades que había desarrollado no cabían en los marcos operativos normales. A veces se necesitaba a alguien capaz de operar en las zonas grises entre la guerra convencional y las operaciones encubiertas. Alguien que pudiera parecer un militar regular, pero que tuviera un rendimiento que los militares regulares no podían alcanzar. Su teléfono vibró. Un mensaje seguro de un número desconocido. El mensaje era simple.
Situación en desarrollo. Prepárense para el despliegue inmediato. Detalles a continuación. Hada borró el mensaje y volvió a centrarse en sus alumnos. Lo que viniera, vendría. Por ahora, tenía un trabajo que hacer. Enseñar a la próxima generación de francotiradores a colocar las balas exactamente donde debían ir. El sol de la tarde ascendía, proyectando sombras nítidas sobre el campo de tiro. Hayes se acomodó en su posición de tiro, ajustando la mira y comprobando su señal de viento. Hada observó su postura críticamente. Buena posición corporal, correcta postura en las mejillas, respiración controlada. Tenía potencial. Tómate tu tiempo, gritó. Lee el espejismo. Siente el viento en tu cara. El objetivo no irá a ninguna parte. Hayes despedido. La bala impactó a 2 en la zona baja y 1 en el centro izquierdo. Buen tiro, dijo Hada, sorprendiéndolo. Ahora dime por qué fue a dónde fue. No estoy seguro. Creí que había acertado con el llamado del viento. Lo hiciste. ¿Pero qué pasa con la temperatura? El sol lleva ya 3 horas horneando ese objetivo. El aire que está encima es más caliente que el que está a su alrededor. ¿Qué le hace eso a tu bala? La comprensión apareció en el rostro de Hayes. Elevación térmica. La bala se eleva a medida que pasa a través del aire caliente. Exactamente. Ahora ajuste y dispare nuevamente. La siguiente ronda fue un éxito rotundo. Hada sonrió. Esta era la parte del trabajo que se sentía limpia. Transmitir conocimientos, capacitar a la próxima generación, ayudarlos a evitar los errores que podrían provocar su muerte. Sin operaciones clasificadas, sin identidades dobles, solo instrucciones directas que hacían que las personas hicieran mejores trabajos. Pero mientras enseñaba, una parte de su mente ya estaba pensando en la misión que el mensaje de texto había insinuado. En algún lugar del mundo, se estaba desarrollando una situación que requeriría sus habilidades particulares. Alguien iba a necesitar fuego de precisión en condiciones imposibles. Alguien iba a necesitar un tirador que pudiera hacer cosas que no deberían ser posibles. Y cuando ese llamado llegara, Hada Morales estaría lista porque eso era ella. No solo un instructor, no solo un analista de inteligencia, sino un arma que podría utilizarse cuando las opciones convencionales fallaran. Una solución a problemas que no se pueden resolver por medios regulares. La profesional silenciosa, el activo oculto, la mujer que había salvado un convoy de focas y luego desapareció de nuevo con su identidad encubierta como si nunca hubiera estado allí. A medida que avanzaba la tarde y sus estudiantes continuaban su entrenamiento, Hada sintió que la familiar anticipación aumentaba. La siguiente misión se aproximaba. El siguiente tiro imposible. El siguiente momento en el que todo dependería de su capacidad para colocar una bala exactamente donde debía estar en condiciones que harían que la mayoría de los tiradores se dieran por vencidos antes de empezar. Ella estaba preparada para ello. Ella siempre estaba lista. Eso era lo que la diferenciaba de todos los demás en ese campo de tiro, de casi todos en el ejército. Ella no solo se entrenó para la misión. Ella vivía para ello, ansiaba el desafío, necesitaba la validación que venía de hacer cosas imposibles y hacer que parecieran rutinarias. El sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranja y dorado. Hada dio por finalizado el entrenamiento del día y observó a sus estudiantes vigilar sus bronces y limpiar sus armas. Mañana volverían a trabajar en el siguiente conjunto de habilidades, esforzándose por alcanzar el estándar de excelencia que separaba a los buenos tiradores de los excelentes. Pero mañana Hada podría no estar aquí. Mañana podría estar en un avión hacia algún lugar que oficialmente no existía, preparándose para una misión que nunca aparecería en ningún informe, usando habilidades que oficialmente no poseía. La dualidad era agotadora, pero también estimulante porque Hada Morales sabía algo que la mayoría de la gente nunca aprendía. Ella sabía exactamente quién era y de qué era capaz. Y ese conocimiento, esa absoluta certeza de propósito y de capacidad, valía más que cualquier metal, cualquier mención,
cualquier reconocimiento oficial. Ella era un arma, un instrumento calibrado con precisión y diseñado para un propósito muy específico. Y en algún lugar del mundo, alguien estaba a punto de necesitar exactamente lo que ella podía proporcionar. El campo de tiro se vació mientras los estudiantes regresaban a los cuarteles. Jada se quedó mirando como la última luz se desvanecía del cielo. Con el estuche del rifle a sus pies y la mente ya a medio camino hacia la misión que venía a continuación. Listo, siempre listo. Esa era la única manera de ser. Gracias por ver. Suscríbete para escuchar más historias poderosas de mujeres valientes en uniforme.